Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Contrastando Ideas Noticias. Como cada semana es un verdadero privilegio recibir a especialistas, a líderes de opinión, a verdaderos profesionales con trayectoria y con conocimiento, sin filias ni fobias, con un criterio imparcial, con una opinión objetiva. Y reitero, siempre es un placer recibir a grandes especialistas y conocedores. Y esta noche agradezco la presencia de mi amigo, el maestro Carlos Javier González Robles, prestigiado columnista del periódico El Financiero y titular del programa En Derecho que se transmite en la cadena Mundo Ejecutivo. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Julio, muchas gracias, mucho gusto en verte. También a nuestro querido amigo Tulio, es un honor estar contigo y con tu amable auditorio. Bienvenido, Carlos. También nos acompaña el prestigiado abogado fiscalista y bueno, pues hay que reconocer la trayectoria como analista político, líder de opinión en diversos medios de comunicación como El Heraldo Radio, Mexiquense TV, de don Tulio Salanueva Brito. ¿Cómo estás, Tulio? Un placer saludarte, bienvenido. Estimado Julio, Carlos, siempre un privilegio estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación y estamos listos. Muchas gracias. Amable auditorio, pues es ya un escándalo mediático, es una campaña negra de descalificación o una persecución política que se ha venido generando en torno a esta filtración ilegal, a este espionaje que ha generado, pues ya reitero, polémica, desconfianza y preocupación en el priismo nacional. Alejandro Moreno, un hombre que ha sido exhibido en esta filtración, reitero, a todas luces ilegal, en una campaña donde la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, cada martes, en vez de informar los avances o los logros de su gestión como gobernadora, está más preocupada por dar a conocer las nuevas filtraciones o los nuevos escándalos mediáticos del líder nacional priista, por cierto, exgobernador de Campeche. Inicio con el maestro Carlos Javier González Robles. ¿Qué opinas de este escándalo o de esta campaña a todas luces ilegal, Carlos? Esta campaña en general yo creo que es un signo de los tiempos de la Cuarta Transformación. No hay que olvidar que el presidente de la República en múltiples ocasiones, en sus propias mañaneras, ha confesado la comisión de delitos. Para ponerte dos casos muy precisos, cuando él de manera por demás desparpajada dice yo ordené la liberación de Ovidio Guzmán, y la otra cuando él dice sí me voy a meter en la elección de Nuevo León, entre muchas otras. Parece ser que esto ha permeado también a los estados y esto empieza a permear a lugares donde es del interés de Morena que haya un desprestigio, porque yo creo que ya no la están viendo tan fácil, Julio. Si están poniendo el empeño que están poniendo, Laida Sansores, mira, es lo que tú quieras, pero que la señora es astuta, es muy astuta. El procurador o el fiscal que tiene, Renato Sales, que para mi gusto era un hombre honorable, decente, sereno, pues ya se han lanzado a la violación abierta de la ley sin absolutamente ningún tipo de tapujo. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Una, puede ser cierto que se le estén cobrando a Alito Moreno, como dijo en su momento Velasco, que era su compadre, el senador Velasco. Así es. Y que se le estén cobrando por no haber coordinado los votos a favor de la reforma eléctrica, puede ser. Pero yo creo que cuando en un país abandonas la política para dejarte llevar por las vías judiciales, en las cuales las pruebas son obtenidas de manera ilegal, ahí ya tienes un problema porque no hay una posibilidad de diálogo político y además ya sabes que la vía jurídica es una vía jurídica que no va a ser transitable porque evidentemente están exhibiendo varias pruebas o bueno, varios audios que para empezar ni sabemos si su autenticidad ha sido acreditada o no, que van en contra del debido proceso legal. La presunción de inocencia, la cual tiene Alito Moreno, como cualquier persona en nuestro país, evidentemente está siendo violentada cada martes. Y aquí hay una cuestión que es importante que veamos. Yo no sé si esto tiene que ver también con esta necesidad de establecer ya claramente quién va a ser el adversario en la coalición opositora, porque las corcholatas de Morena ya se están dando con todo unos contra otros, viene la elección del Estado de México, ya uno de los contendientes del Estado de México dice que no está de acuerdo, en la presidencial ya Monreal ha dicho de manera reiterada que él no está de acuerdo con el método. No sé si lo que necesiten es ya tener enfrente a un rival
que sea de la oposición para poder unificar ataques todos en contra de alguien de fuera en lugar de hacerlo a alguien de adentro. Pero lo que es muy claro, Alito Moreno, bueno, pues es una persona que la verdad es que es impresentable, lo mismo que Laida Sansores. Son personas Claro. que tienen trayectorias bastante cuestionadas y bastante cuestionables, pero no se trata de que porque la persona está en una situación de desprestigio social, de desprestigio moral, entonces vamos a abonar con el mismo desprestigio y con la misma ilegalidad. Yo creo que como país y como sociedad debemos de estar muy preocupados por el hecho de que nuestras autoridades, desde el más alto nivel, desde el presidente de la República, gobernadores, presidentes municipales, ya se están lanzando a la violación abierta de la ley por considerar que tienen, fíjate nada más, una superioridad moral que hace que no me vengan con que la ley es la ley. Eso es gravísimo y lo estamos viendo a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Deberíamos estar muy preocupados, Julio, por esto que está pasando. Totalmente de acuerdo, Carlos. Pasamos con el maestro Tulio Salanueva. Tulio, ¿cuál es tu opinión desde tu trinchera como abogado litigante y como analista político sobre reitero, este escándalo en contra de Alejandro Moreno y las acciones a todas luces ilegales de Laida Sansores? Sí, Julio, creo que efectivamente, como lo señala Carlos, desafortunadamente en nuestro país en esta época de la 4T se está privilegiando el interés político por encima, muy por encima del Estado de Derecho. Claro. Efectivamente hay violaciones graves a los derechos humanos de los personajes en cuestión, pero además yo añadiría un elemento que tiene que tomarse en cuenta de sobra. Quien hace las denuncias son personajes desafortunadamente también impresentables que están teniendo un objetivo sumamente claro: desprestigiar a sus opositores a costa de lo que sea, a costa de su derecho a la privacidad, del derecho a la secrecía, a la presunción de inocencia, y eso por supuesto va en detrimento de la calidad del discurso político, del ambiente legal que debe permear en un Estado democrático. Creo que las consecuencias, si no existe mesura, si no hay un personaje con autoridad moral que dé el rumbo del debate y que dé el tono del discurso que se debe dar, pues va a ser desafortunadamente en detrimento del próximo proceso electoral que mencionaba atinadamente Carlos, el del Estado de México, pero sobre todo de la elección presidencial que muy pronto tendremos en México. Hay que mesurar a los actores políticos, hay que exigirles como espectadores que eleven sobre todo el tono de su discurso y que se respete el Estado de Derecho que debe permear en nuestro ambiente político. Les invito a que hagamos un pequeño corte comercial y regresemos para analizar temas complementarios y coyunturales sobre este escándalo. ¿Qué les parece? Vamos a un pequeño corte comercial, amable Victorio. Regresamos, seguimos contrastando ideas. Regresamos.
Amable Antonio, ya estamos de regreso y bueno, pues está caliente este debate, yo diría que está ardiendo el escenario político a nivel nacional. El debate en las redes sociales es fuerte, es intenso. Hay gente que justifica las acciones de Laida Sansores, incluso hay gente que hasta las aplaude. Hay gente que justifica esta violación a nuestro marco constitucional, a nuestro marco legal. Y reitero, la Constitución es muy clara, Carlos. El 16 constitucional dice que, pues, obviamente, ninguna conversación, ninguna comunicación privada puede ser objeto de violación y eso se puede considerar y puede ser sancionado a nivel penal. Y bueno, pues esto yo no veo por ninguna parte la orden de un juez para que sean, de alguna manera filtradas las conversaciones personales del señor Alejandro Moreno. Lo que sí he visto son órdenes de cateo en los inmuebles de Alejandro Moreno para verificar los materiales con los que construyó su casa. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Carlos? He visto publicaciones de denuncias por diversos delitos en contra de Alejandro Moreno y los desaparecen 45 metros después. ¿Qué opinas de todo este escándalo o de este concierto de irregularidades? Mira, yo creo que esto se trata de algo que ya se salió de control. Yo no sé si efectivamente, y lo digo solamente haciendo referencia a aquel audio que el propio Alejandro Moreno filtró en su conversación con Velasco, el senador que fue gobernador de Chiapas, en la cual aparentemente parece ser que era el secretario de Gobernación el que iba a estar entre esos ataques, o fue el que le mandó la advertencia, según refiere él. Yo no sé si ya se le salió de las manos al secretario de Gobernación o al propio presidente de la República. Volvemos a lo que hacemos en el segmento pasado. Cuando tú dices no me vengan con que la ley es la ley, cuando tú escupes al cielo, en la cara te cae, ¿eh? Y eso es muy importante que lo estemos viendo. ¿Por qué? Porque este tipo de filtraciones lo que están haciendo es justamente que el no respeto por el Estado de Derecho no solamente se convierte en una costumbre, sino que se convierte en un modus operandi de la clase política que ya no habla de educación, ya no habla de salud, ya no habla de comercio, ya no habla de vivienda, habla de las fotos de mujeres desnudas que dice Laida Sansores, que dice de manera por demás total y absolutamente irresponsable y con una falta total de solidaridad con el género femenino, que dice que las diputadas, que algunas mandaron fotos desnudas al hoy presidente del partido, y ella pues no dice ni quién, ni dice si tiene evidencias o no, pero lo que estamos haciendo, Julio, estamos convirtiendo nuestro debate político en una auténtica cloaca, en una lucha en lodo en la cual todo el mundo está viendo quién está dispuesto a enlodarse más con una única necesidad de preservar el poder y en algunos casos la cercanía con el presidente de la República. Pero por el otro lado tenemos al PRI. Bueno, el PRI, tenemos un presidente del PRI que según si los audios que se han filtrado, que no perdamos de vista, una cosa es lo inadecuado de la filtración de los audios, pero también el contenido de los audios, si es que es cierto que no ha sido desmentido, también es muy grave. Cuando tú tienes un presidente de un partido que dice, a mí no me importa, con otras palabras, que quieran que yo me vaya, yo me voy a quedar hasta el 24 y los demás que se vayan por allá donde tengan que irse. Oye, Julio, estamos hablando de una ruptura absoluta de todas las normas dentro y fuera de la contienda electoral, dentro y fuera de gobierno y de los partidos políticos. Entonces, yo lo que creo es que solamente se trata de una demostración más del decir, lo hago porque puedo y porque puedo lo hago. La verdad es que estamos en una situación complicada. Decías, los tweets, vamos a analizar, bueno, pues ya dice por ahí la UIF, y dicen por ahí que ya se presentaron denuncias en contra del presidente del partido, y el propio presidente de la República reconoce que fue una equivocación y que se tuvieron que quitar. Y le preguntan, ¿y usted cómo tiene esa información? No atina a decir una respuesta congruente y dice, estaba por ahí en una información que tenía la fiscalía. Quiere decir que en realidad ya no hay control de ningún tipo de información. Y ojo, Andrés Manuel López Obrador no debe de olvidar que él se hizo fuerte cuando empezó a tener los embates del Estado en el año 2006, bueno, en la época del desafuero, y que fue lo que lo convirtió en una figura política de una gran envergadura, que por eso hoy detenta la primera magistratura. Tal vez López Obrador está consciente que si se continúa con este camino, Alito Moreno, de ser un cadáver, puede revivir como un ave fénix y convertirse en un opositor político formidable, porque Alito Moreno sea lo que sea. Mira, hay un dato que me llama la atención. Se anuncia que Enrique Peña Nieto está vendiendo su departamento en Madrid,
que no hay comparación entre ese departamento con la Casa Gris, ¿eh? Ya vi el video, bueno, el departamento es un departamento muy bonito, pero bastante modesto, 120 metros cuadrados, como cualquiera que puede tener en la colonia Roma, en Polanco, en cualquier otra de la Ciudad de México. No se compara con la Casa Gris del hijo del presidente. Y Claro. yo quiero saber por qué lo estará vendiendo Peña Nieto, para que no tenga nada que investigarle o porque está anunciando que va a regresar a México. ¿Para qué quiere un departamento en Madrid? Si a lo mejor ya me vengo a México. Yo no sé si todas estas lecturas que estamos dando de diversos acontecimientos están aisladas o no, pero yo no lo creo. Yo sí creo que la contienda se está preparando para realmente ponerse ruda y a la mejor, el ganador, fíjate qué paradójico, resulta ser Alejandro Moreno. Habrá que esperar a ver qué sucede. Qué interesante análisis nos acabas de compartir, Carlos. Te agradezco mucho. Le pregunto al maestro Tulio Salanueva su opinión, su análisis sobre este escandaloso fenómeno, maestro. Gracias, Julio. Bueno, indudablemente coincido con Carlos, es un análisis muy puntual. El objetivo común de los detractores de Alito Moreno es destituirlo, particularmente de cargo del presidente del partido, Claro. otrora partido fuerte en el poder. Lo que no se alcanza a notar claramente es si la estrategia viene de presidencia o no. El presidente en algunas ocasiones le pega con todo y en otras se retracta y dice que es excesivo el uso mediático que se hace de la estrategia para este efecto. Recordemos que fue un fuerte defensor en cuanto se hizo el cateo a la propiedad de Alito Moreno en Campeche y por lo tanto no alcanzo a entender esa contradicción evidente que existe en la conciencia del presidente. O no hay una estrategia clara o de verdad los subordinados del presidente, en este caso Laida Sansores, pues no están del todo de acuerdo con él y esto definitivamente es en detrimento, insisto, de la calidad del debate político y sobre todo violatorio de derechos fundamentales. Recordemos que el presidente tiene fecha de caducidad en el ejercicio del poder y yo estaré muy atento, creo que todos estaremos muy atentos en aquel momento en que le toque a él ser juzgado por este tipo de conductas que se han cometido durante su sexenio. Creo que vienen episodios sumamente interesantes, los jaloneos por debajo de la mesa en cuanto a las gubernaturas y también en cuanto a la sucesión presidencial, pues están en puerta y esto no abona nada a la calidad de esa sucesión. Ojalá, insisto, se eleve la calidad, el discurso político y veamos una contienda mucho más democrática, estimado Julio. Ahora voy al fenómeno político electoral. La confianza en el electorado, la congruencia de los ideales priistas, incluso la propia alianza, la coalición. Este escándalo afecta a la coalición, Carlos, afecta el prestigio del priismo nacional, afectaría la contienda electoral del 2023 que está a la vuelta de la esquina con la joya de la corona más importante en el proceso electoral a nivel nacional, que será el Estado de México, bueno, Coahuila, pero el Estado de México es determinante. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Carlos? Mira, yo creo que en un primer momento, evidentemente, va a lesionar a Alejandro Moreno, al PRI, y por ende va a lesionar a la coalición. Aunque Claro. ya el PAN y el PRD han dicho de manera muy clara que ellos continúan firmes con que van en la coalición, ya han hecho una salvedad que van a ir en coalición con Alito o sin Alito, pero ya hicieron esa salvedad. Pero te digo una cosa, yo no sé si con el paso del tiempo acontezca justamente todo lo contrario, que Así todos es. aquellos priistas resentidos, que están un poco dormidos, que están un poco vergonzantes, vayan ahora sí que salir del closet y decir, aquí estamos y vamos a defender a nuestro instituto político, porque mira, es una cosa, los priistas tienen una mística que no tiene ningún otro partido, y eso es un hecho. Los priistas tienen la convicción de haber formado el México del siglo XX y de alguna manera, pues mira, sí tienen la razón, pero pues porque no había otra opción en el siglo XX. En el único siglo XX lo único que era ser azopeísta o priista, entonces, pero hay una cierta mística. Y yo sí puedo pensar, yo conozco muchos priistas, gente mayor, sobre todo la gente mayor, digo, yo calculo que de unos 40 años para arriba, 50 años para arriba, mucha gente
que tal vez vaya a salir y vaya a defender a su instituto político porque está comenzando a ser muy burdo el ataque. Te voy a decir una cosa, Laida Sansores está empezando a hacer un ataque muy corriente, porque una cosa es que tú cuestiones con los pelos de la burra en la mano cualquier tipo de conducta de quien sea, y otra cosa es que recurras a cosas tan bajas y soeces como lo que ya está haciendo esta señora. Este asunto de las mujeres, que la convivencia con las mujeres a la 4T no se le da, pero yo creo que puede ser un parteaguas para que efectivamente comience a haber un revire de algunos que pensaban en apoyar a Morena para darse cuenta de que efectivamente hay una gran falta de educación, hay una gran falta de cultura y sobre todo hay una gran falta de respeto a la ley y a las formas de la política. Yo creo que a la larga puede fortalecerse Alito, puede fortalecerse el PRI y puede fortalecerse la alianza. Habrá que ver qué tan lejos llega la autoridad. Maestro Tulio, ¿cuál es tu opinión al respecto? Sí, por supuesto, Julio, en nada abona a la calidad del ambiente político del país las actitudes de Laida Sansores. Creo que ella, como funcionario público en ejercicio del poder, además de un alto cargo como es una gubernatura, está obligada a respetar esos derechos humanos, ese derecho a la presunción de inocencia, ese derecho a la privacidad y sobre todo al debido procedimiento en este caso. De no ser así, y tal como lo hace, exhibiendo sin ninguna autorización y sin ninguna calidad moral los trapitos sucios de un contrincante político, pues sobre todo nos da pauta para pensar que la elección, que el ambiente que se vivirá posteriormente con o sin el aval del titular del Ejecutivo será sumamente delicado. Insisto, vienen elecciones en el estado más importante del país, que además, hay que decirlo, es por excelencia priista, y posteriormente esto definirá en un alto porcentaje la preferencia para la elección presidencial y las gubernaturas sucesivas, de tal manera que si no bajamos el tono del discurso por parte de los funcionarios gubernamentales y no hay una defensa adecuada del presidente del partido, otrora partido oficial del PRI, pues hay un ambiente una perspectiva muy nebulosa para lo que viene en el futuro en este país, Julio. Claro. Amable auditorio, este programa es un programa abierto a la opinión, es un programa abierto al auditorio que amablemente nos sigue en redes sociales, que opina, que participa, que cuestiona, pero que también pide derecho a participar. Y este programa siempre estará abierto a la opinión de periodistas, de analistas políticos, de gente, reitero, sin filias ni fobias, pero sí mexicanos responsables con una opinión fundada y motivada. Quiero pedirle a nuestros invitados de esta noche me autoricen la participación de una periodista de investigación de la Silla Rota, la licenciada Erika Flores, para que se integre a esta mesa de análisis. Pido su autorización, señores. Claro que sí, es un honor. Por supuesto, un honor. Pues agradecemos entonces que se esté conectando en esta mesa de análisis y se incorpore la periodista de investigación de la Silla Rota, la periodista Erika Flores, que ha solicitado integrarse a esta mesa de análisis para que desde la perspectiva de género, la mujer mexicana también tiene una opinión importante en la política nacional, en el proceso democrático nacional, y qué mejor, una opinión de una mujer frente al contraste de las declaraciones de una gobernadora como Laida Sansores, que ha generado polémica en redes sociales por esta probable comisión del delito de violencia política con perspectiva de género. Doña Erika Flores, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Gracias a ustedes, buenas tardes. Ya, usted diga. Gracias, ¿En qué Erika. momento? Pues, escuchamos su comentario, su posición, su análisis de su trinchera como prestigiada periodista y analista política. La escuchamos. Pues yo en lo personal, como entendí todas las declaraciones de Laida Sansores, creo que honestamente, eso es respectivo, o sea, el problema de Laida Sansores y de Morena es con el dirigente nacional del PRI. Yo creo que no venía al caso ni siquiera hablar en ningún momento de unos supuestos paquetes de fotografías íntimas de un grupo de legisladoras que supuestamente, o al menos es lo que ella dice, se le enviaron al dirigente nacional del PRI. O sea, ¿cómo a qué venía al caso? Me parece que la forma en cómo está manejado el tema de manera estratégica no es la correcta.
creo que abre la puerta a un sinfín de críticas, que es lo que ella ha estado recibiendo, porque a final de cuentas, la violencia política de género, aunque es un tema que ha ocurrido desde hace muchos años, toda la vida, ha tomado como mayor impacto de quizás una década en la última década, a partir de que el tema ha sido replanteado desde perspectiva de género en política, candidaturas, aspirantes a gubernaturas. Entonces, eso le ha dado un giro completamente al tema de la política. El que este tipo de declaraciones venga de una mujer hacia otro grupo de mujeres, creo que la entrampó, creo que estuvo mal manejado. Creo que tampoco es una cuestión de la que ella tendría mediáticamente que hacer algún comentario como lo ha venido haciendo, o porque al menos a mí no me queda claro qué es lo que ella esperaba con este tipo de declaraciones, ¿no? Me parece absurdo que si esperaba que las legisladoras hablaran en contra de Alejandro Moreno cuando son de su grupo cercano, pues no, como que no midió ahí bien las consecuencias, las reacciones. Claro. Y por otro lado, pues ella tampoco sale muy bien librada. Hay un presunto audio también de uno de sus sobrinos que aparentemente, en dado caso de que se confirme, está tratando de pedir dinero a otro grupo de personas aquí en la Ciudad de México por ciertos permisos. Y no es la primera vez que mientras ella fue alcaldesa en Álvaro Obregón, no es la primera vez que se habla que familiares cercanos a ella han incurrido en este tipo de prácticas. Entonces, yo creo que no fue una buena idea, me parece que no fue tampoco una buena estrategia política, ni en materia de equidad de género, tampoco en cuestión política, y si lo que pretendían era a través de este tema de género atacar a Alejandro Moreno, creo que en este punto o en este tema en particular ha sido un tema en el que ella se ha quedado entrampada. Doña Erika Flores, hay en redes sociales circulando el día de hoy un nuevo audio, ahora justicia divina o venganza política, no lo sé, ajuste de cuentas, un audio donde aparentemente están filtrando una declaración editada, por cierto, por demás editada, de Laida Sansores, donde está pues haciendo expresiones muy desafortunadas en contra del propio presidente López Obrador. ¿Qué opina al respecto? Yo creo que más allá de que estas declaraciones, en dado caso de que se le comprueben, en dado caso de que no sean editadas y en dado caso de que sean en realidad declaraciones en contra del presidente, independientemente de eso, a mí me parece delicado que estemos entrando ya en un capítulo político de ver quién espía a quién y en el que las consecuencias no se vean de decir, bueno, quién está espiando a quién, con qué aparatos, con qué audios, con qué fines, con qué recursos, ¿no? Aparentemente, o al menos lo que se ha ventilado, es que los primeros audios que se filtraron, en este caso desde hace los últimos años contra diferentes actores políticos, provenían del sistema Pegasus. Recordemos que este caso fue muy relevante, más o menos entre el 2016 y 2017, porque dejó expuesto a final de cuentas que en ese tiempo quienes estaban a cargo del gobierno federal, que en este caso era el presidente Enrique Peña Nieto y el PRI más la estructura del CISEN, estaban empezando una red de espionaje no solamente contra políticos. Recordemos que también se evidenció que estaban vinculados periodistas y defensores de derechos humanos en casos polémicos muy destacados. Si se supone que esa investigación de Pegasus llegó a la Fiscalía General de la República y que en teoría dio continuidad la 4T a esta investigación, entonces, ¿de qué nos tendríamos que sorprender si ahora lo que estamos viendo es que son audios contra audios? Entonces, yo creo que ya se está saliendo de control esta cuestión de la filtración de audios. Quizás muy probablemente todos los paquetes de mensajería que nosotros utilizamos en los celulares no son tan seguros como pareciera, a pesar de que el propio fundador de Facebook y en este caso, en este momento, el dueño de WhatsApp, Mark Zuckerberg, diga que sí, que no hay ningún problema y que todas las pláticas son 100% encriptadas, pues pareciera que no. Y que ahora uno ya no sabe de quién cuidarse, si de la mensajería instantánea o de las llamadas telefónicas normales, o es mejor no hablar de nada. Ahorita esta situación la estamos viendo en una problemática política específicamente de Morena contra el PRI, pero no sabemos a quién más están espiando en este momento. No sabemos si están espiando también a personajes que van a ser candidatos en el Estado de México desde ahora o desde hace cuántos años. No sabemos tampoco qué personajes, en este caso de las próximas elecciones en Coahuila, considerando que Rubén Moreira es uno de los personajes que estará pues muy
en activo en el proceso electoral, pues él fue ahora, aunque es diputado federal, recordemos que él fue gobernador en Coahuila, y rumbo a la campaña de la presidencia, pues tampoco sabemos si las corcholatas de la 4T, los aspirantes del PAN, los aspirantes del PRI, de quien quieran, ya están ahorita siendo objeto de espionaje para sacar cualquier golpeteo político en un momento electoral. Y recordemos también que no es un tema menor el hecho de que siempre 2 días antes de que termine cualquier campaña política, o más bien en el periodo en el que aparentemente ya no debe de haber ninguna competencia política porque se está en el periodo de receso en lo que uno medita el voto y por quién va a votar, etcétera, es cuando salen este tipo de audios y de golpeteos que la única finalidad es el poder por el poder en el caso de un contexto político para ver si pueden tumbar a él o la candidata que esté en ese momento en el lugar número 1 de las encuestas. Entonces yo creo que sí es preocupante, más allá de ver una guerra, una estrategia política, me parece que los recursos de pronto son demasiado bajos, en este caso por el paquete de fotografías que se menciona. Las diputadas del PRI dijeron que no eran cierto, en otro momento declararon que no, que habían sido manipulados. Entonces, esto abre como qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Porque a mí me parece delicado. Es como, por ejemplo, poniendo un ejemplo ridículo o absurdo, saliera un pack de la gobernadora Laida Sansores, ¿sí me explico? Entonces eso también sería igual de denigrante contra ella, contra cualquier mujer, contra cualquier política, contra cualquier persona, y me parece que estamos entrando en un terreno delicado en el tema de las filtraciones, que a final de cuentas pues están enfocando a la cuestión de género, que no tendría por qué ser así si se habla de una contienda política limpia en términos electorales. Hemos entrado a la recta final de esta mesa de análisis. Yo quiero pedirle a los integrantes de esta noche nos den su comentario final, su conclusión sobre este tema tan, reitero, tan polémico que seguirá generando debate a nivel nacional. Inicio con don Carlos Javier González Rojo. Mira, muchas gracias, Julio. A mí lo que me queda claro es que parece ser que nuestros políticos, nuestra clase política se maneja de diferente manera cuando está en la intimidad que cuando lo hace de manera pública. Lo que pasa es que cuando están en la intimidad parece ser que son espiados. Ya nadie cree en lo que dicen de manera pública. Entonces, todos lo que queremos es saber qué es lo que dicen en la intimidad. Y como la intimidad es eso, íntima, pues en teoría no tendríamos por qué saberlo. Y es aquí donde la gravedad está, que como ya no creemos en ellos, en lo que dicen en sus discursos, en sus anuncios, en sus conferencias, ya lo que queremos es saber qué es lo que realmente están manejando en la intimidad. Pero mira, en la intimidad, como es íntima, cada quien puede decir lo que quiera y hacer lo que uno quiera, porque finalmente es algo que es parte de tu vida privada. El asunto que tenemos es que el nivel de espionaje no se está usando para una cuestión de seguridad como debería de hacer, sino que está usándose para que podamos evidenciar y desnudar a nuestros políticos mentirosos y corruptos. Tenemos un problema gravísimo, porque por un lado les pagamos fortunas a los partidos políticos para que ya sepamos que dicen puras mentiras en sus discursos y en sus anuncios, y por otro lado tenemos un Estado que está espiando a los políticos para saber qué dicen en la intimidad. Ya no hay absolutamente ninguna congruencia y bueno, definitivamente estamos en presencia de violaciones arteras a los derechos humanos y también a las responsabilidades y atribuciones del Estado. Totalmente de acuerdo, maestro Carlos Javier González Robles. Le pido al maestro Tulio Serranova Brito nos dé su conclusión, por favor. Pues Julio, Carlos, Erika, nuevamente agradecerte el privilegio de estar en tu programa y creo que podemos resumir el ambiente político de este momento. Estamos ante mercenarios de la política. Bien decía Erika que es el poder por el poder. No hay ideales, no hay ética, no hay principios que rijan el actuar de los personajes cuestionados. Esto, insisto, será siempre en detrimento del ambiente político público, de la gobernabilidad y sobre todo del Estado democrático. Como críticos, como visores de este ambiente por demás desafortunado, pues no queda más que hacer un llamado a las partes en conflicto a que se privilegie el Estado de Derecho. De otra manera habrá un caos que puede ser inmanejable. La historia nos ha demostrado que hay movimientos sociales que nacen precisamente de estas violaciones graves a los derechos fundamentales
y nada más y nada menos que por los principales actores políticos de un Estado. Ojalá y no estemos ante el nacimiento de un suceso de esta naturaleza. Muchísimas gracias, Julio. Al contrario, gracias, maestro Tulio Serranova Brito. Erika Flores, tu conclusión, por favor. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Y yo agregaría solamente, a la par de los dos comentarios de los compañeros que expusieron sus temas, agregaría uno más que ser reiterativa. Yo creo que esto pone en riesgo cualquier tipo de elección, porque estamos entonces a través de estas filtraciones orillando a que el electorado vote con el hígado, más que por una campaña de propuestas políticas. ¿Dónde están las propuestas de quien quieran en términos económicos, políticos, de frente a las campañas? O sea, ¿dónde están las propuestas? Si lo que se está orillando con este tipo de discusiones es que un político sea repudiado, que se le niegue el voto en contra por el hígado más que por los argumentos. Yo insisto, o al menos mi teoría es que finalmente Morena está abriendo el camino para que Alejandro Moreno sea desaforado de la Cámara de Diputados como legislador federal. Y una cosa es que la fiscalía diga, no, pues encontramos este tipo de pruebas enlazadas con corrupción, con desvíos de recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra decir, bueno, y aparte, pues al parecer le pedía fotos a las diputadas, ¿no? O sea, creo que son cosas completamente diferentes que están orillando a abrir más el clima de polarización no solamente entre los habitantes de Campeche, sino en el resto del país, si es que Alito logra pues conseguir alguna candidatura a la presidencia de la República. Yo creo que es muy diferente que un electorado diga, yo quiero votar por ese candidato por la propuesta A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, o no quiero votar por él porque no me gusta su propuesta económica, su propuesta de seguridad, su propuesta política, que orillar a la gente a que votemos con el hígado por decir, es que él me cae mal, ¿no? O que caigamos en lo que se detectó a partir de las elecciones de 2018, ¿no? Que mucha gente votó por Andrés Manuel López Obrador en esta figura, ¿no? Como por la esperanza, porque él era el que iba a generar un cambio real, pero sumado a los votos de odio que jaló en contra, de decir, pues no queremos nada con el PRI, con el PAN, ¿no? Entonces yo creo que este escenario de las filtraciones me parece delicado. No es lo mismo filtrar un audio, ¿no? Donde el personaje en cuestión, el candidato, diga, pues yo en cuanto llegue, estoy poniendo un ejemplo ridículo, yéndome al extremo, ¿no? Yo cuando llegue a la presidencia, voy a vender la mitad del país y voy a robar el Banco de México y todo ese dinero me lo voy a llevar a las Islas Caimán, que es cosa muy diferente, ¿no? Que a empezar a orillar este tipo de audios que llevan otro tipo de matiz político, electoral, y que, a final de cuentas, pues entonces estamos alejándonos de los objetivos que ha propuesto el INE, de que sea un voto razonado, un voto pensado a partir de propuestas políticas y más que pensado con el hígado. Esa sería mi conclusión. Sin lugar a dudas, un tema polémico, reitero, un tema que va a seguir generando debate a nivel nacional, y en las redes sociales no será la excepción. Yo quiero agradecerle, reitero, mi reconocimiento sincero a la gran periodista y amiga doña Erika Flores de la Silla Rota, al gran abogado constitucionalista, columnista del periódico El Financiero y titular del programa En Derecho que se transmite en la cadena Mundo Ejecutivo, don Carlos Javier González Robles, y al periodista, columnista y analista político y además abogado litigante, don Tulio Serranova Brito. Gracias a los tres, reitero mi agradecimiento y espero que la próxima semana me permitan volver a molestarlos, porque tal parece que cada semana, o al menos cada martes de Jaguar, se van a seguir filtrando o se seguirán difundiendo nuevos audios o se seguirán abriendo nuevas carpetas de investigación contra personajes del mundo de la política nacional. Y estaremos muy atentos para escuchar y atender su puntual comentario, su análisis siempre objetivo e imparcial. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches.